Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este nuevo evento del Club de Ciencia Boadilla. Sobre todo en una tarde como esta, lluviosa, de viernes, muy desapacible. Así que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir. Estoy seguro que a todos les va a compensar cuando hayan oído la conferencia de nuestra magnífica ponente de hoy. Para algunos de ustedes que no nos conocen, permítame presentarles el Club de Ciencia. El Club de Ciencia es una asociación sin ánimo de lucro de Boadilla del Monte, en la que, bueno, pues lo que hacemos es, tenemos aproximadamente 100 socios, y lo que hacemos es organizar un evento público cada mes, normalmente una conferencia, y uno o dos eventos cada mes, solo para socios, que suelen ser cursos, seminarios, excursiones guiadas a yacimientos o museos, en fin. Cualquier información adicional que quieran ustedes del Club de Ciencia, pues no tienen más que teclear en Google Club de Ciencia Boadilla y ahí encontrarán todos los datos de la asociación. Pero como les digo, todos los meses hay un evento abierto a todo el público, que no hay que ser socio para asistir, como es el caso de hoy, naturalmente. Y los que sí son para socios, pues de todas maneras ser socio, la cuota son 15 euros al año. Está puesta para los jóvenes y no es onerosa. Bueno, hoy tenemos realmente una gran satisfacción. Tenemos a Custodia García Jiménez con nosotros. Custodia, entre otras muchísimas cosas que les voy a leer ahora, tenemos el privilegio de que es socia de nuestro club prácticamente desde el principio. Custodia es doctora en biología. Hizo su tesis en el Instituto Alberto Sols de Madrid. Durante 10 años ha trabajado en los laboratorios de máximo prestigio de todo el mundo. Ha trabajado, como les digo, en el Instituto de Investigaciones Biológicas Alberto Sols de Madrid, en la Universidad de Harvard, en Boston, en el EMBL, el European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg, de Alemania, probablemente el más destacado en Europa en esa materia. En la Universidad Católica de Nimega, en Holanda, en el Instituto de Investigación Marie Curie de Surrey, en el Reino Unido. Desde 2004 es profesora titular de Fisiología en la Universidad Rey Juan Carlos y desde 2014 es coordinadora del área de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, desde ese mismo año, forma parte del panel de profesores, desde 2014, del Master and Doctorate Program in Life Science and Innovation, TLSI, en la Universidad de Tsukuba, en Japón, donde todos los años se desplaza, se pega un gran viaje, me refiero de gran por las horas, y va a dar sus clases allí a Japón. Estableció su propia línea de investigación muy pronto sobre las comunicaciones moleculares entre diabetes y cáncer, formando su propio grupo de investigación independiente en el año 2007. Ha realizado numerosas ponencias, numerosísimas, y publicaciones tanto a nivel nacional como internacional en revistas científicas del máximo prestigio internacional. Hablamos de Genes and Development, Nature Genetics, Molecular Cell, Cell Metabolism, Diabetes, Diabetología, PLOS, que es, si no recuerdo mal, Proceedings, Public Library of Science en la especialidad de biología, la Public Library of Science. El otro era el PENAS, que llama así. Es miembro del comité editorial del British Journal of Cancer y mantiene colaboraciones con varias instituciones nacionales e internacionales, muchísimas que no les voy a detallar, pero serían conocidas a todos ustedes, como la Sorbona. Además, pertenece a varias sociedades científicas nacionales e internacionales y ha recibido 10 premios a su labor, 9 nacionales y 1 internacional. Asimismo, ha divulgado sus investigaciones en programas de televisión, en Radio Nacional de España, en la cadena SER, en el canal de TV del Metro y en multitud de revistas. Así que, como ven ustedes, verdaderamente es un privilegio tener hoy a Custodia hablándonos de sus investigaciones y disfrutar de ella a menudo en nuestro club. Así que, sobre todo, gracias a ustedes por venir y gracias a ti, Custodia, por tu generosidad con el club. La verdad es que tenemos un ambiente de socios, que también son muy generosos y con nosotros. Sin más, y te pongo mi Custodia. Pues muchas gracias a ustedes, a Eduardo y a Roberto, primero por dar a luz este club del que tanto disfrutamos todos, yo desde luego, y segundo por invitarme a participar en él activamente en esta charla.
Y la charla de hoy la he titulado Diabetes y cáncer, las líneas que los unen. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser dar algunas evidencias de que realmente hay una asociación entre estas dos enfermedades que parece que no tienen nada que ver entre sí. Luego voy a dar unas pinceladas sobre los aspectos más relevantes del cáncer para esa asociación. Luego, con la diabetes lo mismo, y dejo la intriga de cuáles son las cosas que los unen para el final. Primero voy a presentar un dato sin publicar todavía del laboratorio, pero que está avalado por otros grupos, donde se ve que cuando induces tumores en ratones, estos son ratones hembras y estos son ratones machos, si lo haces en ratones que no tienen diabetes, este es el tamaño del tumor. Si lo haces en ratones diabéticos, este es el tamaño del tumor. En esta gráfica se mide el tamaño del tumor y, como se puede ver a lo largo del tiempo, en el no diabético, que es la línea negra, crece mucho, en el diabético, que es la línea roja, crece un montón. Y da lo mismo a hembras que en machos, pasa lo mismo. En esta gráfica no me voy a fijar de momento, después lo dejo para la discusión final. Aquí estoy presentando un metaanálisis, que es un análisis de los estudios epidemiológicos más completos y mejor controlados que se han hecho en los últimos 15 años, y que miden cuál es la frecuencia de cada tipo de cáncer en la población diabética, que aparece aquí representada con estas barras verdes, frente a la no diabética, que sería esta línea negra, ¿vale? Estos se llaman riesgos relativos. Todo lo que está por acá es que la población diabética, hacia la derecha, la población diabética tiene un riesgo incrementado de padecer cáncer de hígado, y estos son los valores, más de 2 veces. Cáncer de páncreas, más o menos lo mismo. Cáncer colorectal, un 30% más. Como se puede ver, lo primero que llama la atención es que algunos cánceres están aumentados, el riesgo está aumentado en la población diabética, y otros, como el de próstata, parece que están protegidos, la población diabética. Al contrario, quiere decirse que no puedes analizar en general la asociación diabetes-cáncer, porque cada cáncer es una enfermedad distinta. Entonces, si tú analizas todo como si fuera cáncer general, si el cáncer de próstata, que es mucho más frecuente que el cáncer hepático, pues vas a tener muchos más individuos y te va a dar próstata, y te va a dar que la relación es inversa, cuando no es correcto, ¿vale? Y la otra cosa que se puede destacar de aquí es que la magnitud de la asociación, llamamos asociación cuando realmente aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad en la diabetes. La magnitud va cambiando con el tipo de cáncer, con distintos tipos de cáncer. Por tanto, hay evidencias que soportan que la diabetes está asociada con ciertos cánceres, no todos. Aquí verán ustedes que faltan algunos cánceres, por ejemplo el de pulmón no aparece y es muy frecuente, pero es que no está asociado o no parece que esté asociado, ¿vale? Y hay otros en los que no ponemos nada, como los glioblastomas, porque hay muy poco, o sea, son raros los pacientes y entonces no alcanzas poder estadístico para establecer una conclusión. Pero bueno, la diabetes entonces está asociada a ciertos cánceres, no todos. La asociación opuesta de la diabetes a distintos cánceres hace que tengas que analizarlos por separado. No puedes analizar la relación en general con cáncer. Y la magnitud en que se incrementa el riesgo con la diabetes varía dependiendo del sitio. Y eso quiere decir que probablemente haya varios factores de la diabetes que contribuyen al cáncer, pero que interaccionan entre sí de distinta manera en el hígado, que en el páncreas, que en el pulmón o que en la próstata. Bueno, si sabemos que existe una asociación, ¿cómo afecta la diabetes entonces a la detección y supervivencia de los cánceres que están asociados? Pues como era de esperar, los cánceres asociados o sea, cuando un paciente tiene cáncer y diabetes, tiene peor pronóstico y una supervivencia más corta. La supervivencia la calculan los epidemiólogos con estas gráficas que aparecen aquí, que se llaman de Kaplan-Meier. Y aquí lo que ven ustedes es cómo el porcentaje de pacientes que sufre este cáncer de cabeza y cuello, cómo varía a lo largo del tiempo. Entonces, se ha analizado por separado para los pacientes diabéticos y los no diabéticos. Y como se ve, los no diabéticos disminuyen menos que los diabéticos. Quiere decir que estos tienen una menor supervivencia. Mueren más, se mueren antes.
Lo mismo ocurre con el cáncer de colon. Aquí la población diabética aparece en rojo y tiene menos supervivencia que la población diabética. Esto está representando. Como nosotros estudiamos el cáncer de colon, yo he estado mirando en cuánto aporta la supervivencia la diabetes. Hay estudios que indican que se reduce en 5 años en el cáncer de colon, no en todos. Eso varía para cada tipo. Hay un estudio reciente que analiza 1000 biopsias de pacientes diabéticos y las compara con pacientes no diabéticos con características similares. Y confirma efectivamente que hay una mayor incidencia de cáncer de colon en la población diabética y además los cánceres que se detectan son de grados superiores, son más evolucionados, grados 2 y 3, más peores. Bueno, pues entonces, si la diabetes y el cáncer y ciertos cánceres están asociados, habría que preguntarse cuáles son los factores que hacen que esas dos enfermedades se asocien. Entonces ahora voy a pasar a dar unas pinceladas sobre el cáncer que son relevantes para esta asociación. Si yo pregunto aquí en la audiencia, ¿cómo definirían un cáncer? ¿Usted cómo lo definiría? Pues las células que proliferan. Esa es probablemente la manifestación más evidente del cáncer, una proliferación celular descontrolada, la que todo el mundo sabe. Y es que en el adulto el número de células permanece constante, no es como del desarrollo embrionario o en la infancia, que la proliferación neta es positiva, pero en el adulto las células cuando proliferan las células, proliferan porque otras se han muerto. Hay que renovar los tejidos, no es que tenga siempre las mismas. Hay que renovar los tejidos, pero como dice José Mota, las gallinas que salen por las que van entrando. Las células que se mueren obligan a que haya una cierta renovación. Entonces, la proliferación está súper controlada en nuestro organismo. Hay muchísimos mecanismos que se dedican a eso, pero esos mecanismos con el envejecimiento pueden ir fallando. Entonces, cuando se alteran los mecanismos de control de la proliferación de tal manera que predomina la proliferación sobre la muerte, pues se generan tumores que pueden evolucionar a cánceres. Cuando es al contrario, no hay suficiente proliferación para compensar la muerte, vienen las enfermedades degenerativas, las tristemente famosas enfermedades neurodegenerativas que todos sabemos que están asociadas al envejecimiento también. Tanto el cáncer como las enfermedades neurodegenerativas suponen un fallo en esos mecanismos de control de la proliferación, de la coordinación. Y es que un organismo pluricelular como nosotros necesita mucha coordinación entre sus células. Para un organismo unicelular como estas amebas que he tratado de pintar aquí en forma de cómic, eso no es tan complicado. Aquí esta ameba chiquitita le está preguntando a su mamá que cómo se tienen hijitos y está diciendo, entonces me divido en dos y ya está. Y la madre le dice, solo si hay mucha comida. Quiere decirse que para un organismo unicelular, si hay mucha comida, prolifera mucho. Y no tiene muchas más restricciones, son pocas. Y es que una célula tiene un ciclo de vida igual que nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. Bueno, pues una célula nace, crece, esta etapa que se llama G, que viene del inglés grow, y ahí va acumulando nutrientes y va creciendo. Una célula tiene su núcleo con su material genético y su citoplasma, que coordina lo que pasa fuera de la célula con lo que tiene que hacer el genoma, el material genético. Vale. Pues va creciendo y cuando alcanza un tamaño determinado, de manera que el genoma ya no puede acoplarse a todo el citoplasma que tiene porque es muy grande, pues pasa a la fase de síntesis, que consiste en sacar otra copia del genoma. Y ahora, ya tienes se ha replicado, tienes otra copia del genoma, viene una fase pequeña de crecimiento en la que fabricas las herramientas necesarias para repartir las dos copias del genoma y los citoplasmas a las dos células hijas, es esta fase, y ya lo divides, y eso acontece en la mitosis. Y ya terminas con dos células hijas pequeñitas que vuelven otra vez. Crece, sintetiza una copia, etc. Claro, si tú tienes muchos nutrientes, crece, va muy rápido. Por lo cual, en poco tiempo, hacen dos células hijas. Y eso decimos que es acelerar el ciclo celular. Si tienes pocos nutrientes en un organismo unicelular, pues esto va despacio y tarda mucho en reproducirse. En vez de 18 horas, pues tarda 24 y 36 o las que sea. ¿Vale?
Pero los organismos pluricelulares como nosotros hemos desarrollado sistemas de almacenamiento de los excesos de nutrientes y los almacenamos en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo, de tal manera que en la sangre siempre llevamos más o menos, la sangre es el líquido que va a bañar a nuestras células después, el filtrado. Entonces, ahí va siempre más o menos la misma cantidad de nutrientes, eso no puede variar mucho. Con lo cual, estas células no van a ver nunca un exceso de nutrientes y se van a poner a acelerar el ciclo. Eso va a ocurrir, no ocurre. Entonces, para que una célula en un organismo pluricelular se prolifere, necesita que la licencien, que le den permiso a las células de al lado. Y eso, si hay células que se están muriendo, le darán el permiso, podrá proliferar. Y eso se hace mediante la secreción por parte de estas células vecinas de unas proteínas que se llaman factores de crecimiento y que actúan sobre la célula que se va a dividir y le permiten dividirse. Que es lo que trato de representar en este cómic. Esta célula le está diciendo, bueno, vale, si están muriéndose por ahí otras, si es necesario, divídete. Esta le dice, bueno, pues toma el factor de crecimiento. Y esta le dice algo muy importante, y es que cuando el factor de crecimiento actúe sobre ti, te va a volver hambrienta. Porque lo primero que hace una célula que está proliferando, para proliferar, nuestras células están hechas de carbonos y nitrógenos. Entonces, de algún sitio tienen que sacar los carbonos y los nitrógenos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es importar más nutrientes, comer más. Por eso le dice que se va a volver hambrienta. ¿Vale? Y es necesaria esta coordinación, es muy necesaria en los organismos pluricelulares. Los factores de crecimiento estos actúan de esta manera. Llegan, se unen a los receptores que están en la membrana de la célula que va a proliferar. Al unirse, lo modifican ligeramente aquí, en esta porción que está para dentro de la célula, en el citoplasma, y esto ya empieza a interaccionar con proteínas del citoplasma de tal manera que la señal se va transmitiendo hasta el núcleo. Y en el núcleo, el efecto es que se empieza a sintetizar otra copia, se replica, muy simplificado, ¿vale? Entonces, un factor de crecimiento lo que hace es acelerar este ciclo celular, que pase en vez de en 18 horas, pues en 12. Cuando un factor de crecimiento actúa, para que termine de proliferar, hay muchas proteínas en la célula que se llaman supresores tumorales que hacen que esto no se dispare, que sea un crecimiento controlado. Impiden que esta vía de señalización, que son todas las proteínas que van desde el factor de crecimiento hasta que se duplica el genoma, que eso esté demasiado activo. En contraposición a los supresores tumorales, nos encontramos las proteínas intermediarias que pueden estar mutadas o cambiadas. Si se cambian de tal manera que se quedan bloqueadas en situación activa, porque estas proteínas están, cuando hay factor de crecimiento, conectan con la siguiente. Cuando no hay factor de crecimiento, pues no conectan y la señalización no se da. Pero en algunos casos hay cambios que inducen un bloqueo de esas proteínas y la dejan siempre actuando, con lo cual esta vía se está dando, la célula está proliferando incluso si no hay factor de crecimiento. Esas mutaciones conducen al desarrollo de tumores, porque entonces ya te independizas del factor de crecimiento y empiezas a proliferar, haga falta o no, ¿vale? Las oncoproteínas, que son el producto de los oncogenes, que serían genes alterados por cualquier situación y que dan lugar a ellas, aceleran, como digo, el ciclo celular. Por lo tanto, el equilibrio entre oncoproteínas y supresores tumorales es muy importante mantenerlo, y cuando tú lo alteras, pues alteras el ciclo, y eso significa que no hay coordinación con las otras células, que no estás obedeciendo a las señales o a los factores de crecimiento que te están mandando las otras células, sino que lo que pasa es que algo se ha alterado por aquí, se te han fastidiado los supresores tumorales o se han disparado las oncoproteínas y esto prolifera sin parar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 personas en el mundo desarrollará un tumor a lo largo de su vida. Y esto nos asusta. Parece que es una frecuencia alta, pero sin embargo, la transformación tumoral es algo muy raro si uno lo piensa bien. Si lo pensamos, en nuestro cuerpo hay 100 billones de células distintas, más o menos. Y uno de nosotros dura más o menos 70 años.
O sea que si se produce un tumor en una de cada 3 personas y en ella hay 100 billones de células y dura 70 años, eso es un fenómeno francamente raro. Y es tan raro porque nuestras células y nuestro organismo disponen de una batería de mecanismos que se defienden contra la transformación tumoral. Y aquí he puesto algunos. Primero es la limitación replicativa. Eso consiste en que las células disponen de un reloj biológico que impide que proliferen infinitamente. Porque cada vez que sacas una copia del genoma, los extremos se van acortando y llega un momento en que el enzima que saca las copias no es estable, entonces dejan de proliferar. A eso le llamamos limitación replicativa. No se transforman, no se derivan a tumorales. Hay otro mecanismo que es la senescencia, que consiste en que cuando la célula está dañada o sometida a estreses grandes, aquí en la fase G1 sale a otra fase que se llama G0 y que consiste en que ya no se reproduce, es metabólicamente activa pero no se reproduce. Y a eso le llamamos senescencia. Hay otro mecanismo que es como una especie de reflejo que consiste en que cuando la célula acumula daños, se desencadena este reflejo y activa unas enzimas, unas proteínas que cortan el DNA y desmontan la célula, por así decirlo. Y luego vienen las células del sistema inmune encargadas de limpiarlo todo, se comen los desperdicios y aquello queda limpio. Pero célula dañada sufre ese harakiri y desaparece y no se desarrolla el tumor. Y luego está la vigilancia inmunológica. Y esto consiste en que en nuestro sistema inmune hay células especialmente dedicadas a reconocer células dañadas y eliminarlas. Los asesinos naturales, las natural killers, por ejemplo, entre otros. Entonces, para que una célula se transforme en tumoral, tienen que fallar todos estos mecanismos. Y eso es lo que, el análisis de todo eso es lo que ha dado lugar a esta ilustración, que es probablemente, pertenece a esta publicación, que es probablemente la más citada de la historia de la biomedicina, y que resume las señas de identidad del cáncer, de una célula tumoral. Que son, aquí, el desequilibrio entre los factores de crecimiento y los supresores tumorales, las oncoproteínas. Ese desequilibrio. Resistir a la apoptosis. Hay que resistir para transformarse en tumoral. Y tiene que habilitar esta inmortabilidad replicativa. Existen mecanismos que las células tumorales hacen para evitar que se le vayan acortando los extremos del genoma y poder replicarse más. Cuando el tumor crece mucho, las células que no tienen suficientes nutrientes ni oxígeno empiezan a secretar otras proteínas que hacen brotar ramitas de los vasos que hay al lado. Y esas ramitas las atraen hacia el tumor y proporcionan otra vez oxígeno y nutrientes, permitiendo que crezca más el tumor. Y cuando todavía, si no tienen suficientes nutrientes, activan otros mecanismos que sirven para invadir y metastatizar, que quiere decir que son capaces de salirse del núcleo del tumor, invadir los vasos sanguíneos o linfáticos, se va por la del torrente sanguíneo, se instala en cualquier otro territorio alejado y cuando le llegue el factor de crecimiento adecuado, empieza a desarrollar otro tumor viejito en otro sitio. Estas son las 6 señas básicas de identidad del cáncer. La publicación de este esquema fue un revulsivo que hizo profundizar mucho en la investigación. Pero al descubrir esto, pues, o al resumirlo, aquí se han identificado un montón de proteínas que son responsables de cada una de estas señas de identidad y se han ideado fármacos que inhiben cada una de estas, pero seguimos sin poder curar un cáncer avanzado. Entonces, el estudio más profundo de lo que estaba pasando llevó a pensar que en un tumor no solamente las células tumorales son importantes, sino que lo que está pasando es que el tumor es como una especie de parásito que está anidado en nuestro organismo y lo que lo está anidando, le llamamos estroma, está en constante interacción, de manera que si las células tumorales no tienen suficientes nutrientes, en un momento dado pueden hacer simbiosis metabólica con la célula de al lado y cogerse los nutrientes de esa célula de al lado. Si hay una célula inmune que quiere atacarla, muchas células tumorales se inventan estrategias para dejarla inactiva a esa célula inmune. Quiero decir que
el estroma, esas células que no son las propias células tumorales, está en continua interacción y está remodelando el comportamiento del tumor. Y esa la consideración de que el estroma es también importante, que realmente tiene una gran responsabilidad en la resistencia a las terapias y en las recidivas, llevó a la identificación de estas dos características o señas de identidad adicionales, que son la evasión inmune y el descontrol energético. Como he dicho, cuando la célula tumoral se está quedando sin nutrientes y ya ha tirado de hidratos de carbono, luego aminoácidos, luego grasa, al final termina haciendo simbiosis metabólica con las células de al lado. Y es que la célula tumoral está proliferando continuamente, está sometida a un desasosiego energético inmenso, porque como prolifera tanto, agota pronto los nutrientes, y entonces tiene que cambiar de metabolismo. Entonces, esto es una característica importante y la quiero subrayar porque en la diabetes el descontrol energético va a ser importante para relacionarla con el cáncer. Como decía antes, las técnicas actuales nos están permitiendo estudiar los cánceres con muchísimo más detalle de lo que se hacía antes. Entonces ahora disponemos de todas las ómicas que te permiten estudiar la genómica, los genes que se expresan, la transcriptómica, las proteínas en las que da lugar, todo en global. Pero además se están desarrollando técnicas de análisis de células sencillas. Y esto nos ha permitido ver en un cáncer, como digo, no hay unas células que proliferan y ya está, sino que hay muchísimos fenotipos o hay varios fenotipos distintos. Hay células que proliferan mucho y hay células que proliferan menos y son muy resistentes y hay otras células que son invasivas y con estas técnicas se está descubriendo que hay mucha variedad. Pero además, que las células del estroma que están soportando a las células tumorales no se comportan como el estroma de un tejido normal. Y además, aquí hay también muchas células inmunes que se están comportando diferente. Entonces, como decía antes, el balance energético al que se tienen que ir adaptando las células tumorales durante la evolución del tumor es determinante para crear la diversidad dentro de las células tumorales. Y esta diversidad es realmente el caballo de Troya de un tumor, porque, claro, tú le puedes tirar un fármaco que se cargue las células que proliferan mucho, pero las que están quiescentes no las va a tocar. Las invasivas suelen ser bastante resistentes, entonces esas tampoco se va a reproducir el tumor. Entonces, para ilustrar esto de que el metabolismo es el gran motor de esa diversificación fenotípica que sufren las células tumorales, he cogido esta diapositiva que se la he robado al profesor Godin, que lo tengo aquí sentado intentando aprender castellano en la charla, porque me gusta mucho cómo lo resumen. Fijaos, estas son células de levadura de la cerveza. Si yo la pongo en un medio que tiene todo lo que necesita para crecer, que es una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno fundamentalmente, pues tiene esta forma. Ahora bien, si la pongo a crecer en un medio sin nitrógeno y con poco carbono, esporula. Secreta una capa de protector alrededor y estas células están como quiescentes, de momento no se reproducen y resisten muchísimo cualquier condición ambiental. ¿Vale? Ahora, si yo le quito solamente una de las fuentes, le ayuno de nitrógeno o le bajo el carbono, el fenotipo que tiene es este. Estos se llaman pseudohifas. Lo que hace ahí es una célula crece encima de otra formando ramitas y con eso alcanza otro sitio alejado donde a lo mejor ya hay nutrientes. Le sirve para escapar del sitio donde faltaban nutrientes. Bueno, con esto solo quería decir que el metabolismo es un gran motor para la diversificación fenotípica, que es, insisto, el caballo de Troya de los tumores. Entonces, en la progresión tumoral, tú primero tienes una célula que se transforma, que tiene que pasar todas esas fases. Si se transforma, va a hacer el ciclo más rápido, se va a reproducir rápidamente y va a competir con los nutrientes y se los va a quitar a las otras células. Aquí está representada con el nucleito rojo, la célula tumoral. Entonces va formando una gran masa y aquí ya empiezan a faltar nutrientes por dentro y entonces empezará a diversificarse y a malignizarse. Pero este paso, la proliferación es muy importante. Y para proliferar, hemos dicho al principio que hace falta, si yo me quiero hacer mis membranas y mis proteínas, necesito carbonos. O sea, que necesito meter más glucosa. Y
pongo esta diapositiva porque el importe de glucosa aumenta muchísimo en las células tumorales. Aumentan todas las células proliferativas, pero las células tumorales lo representan bastante bien. Y eso se aprovecha en una técnica de imagen que se llama tomografía por emisión de positrones y que se utiliza para seguir el desarrollo o la eficacia de un tratamiento contra el cáncer. Lo que se hace ahí es que se le da al paciente una molécula de glucosa, que las células tumorales quieren tragar mucha glucosa, ¿no? Son su fuente de carbono. Pero está modificada, primero, es radiactiva y segundo, está modificada de manera que no puede metabolizarse, con lo cual, cuando la célula la meta dentro, no la va a metabolizar, se va a acumular. Y cuando pases por la maquinita, la vas a ver acumulada. Entonces, aquí se puede ver en este paciente cómo se sigue por el PET, por la tomografía, aparece el tumor y está obedeciendo a la terapia porque está desapareciendo aquí. Entonces, la glucosa en las células tumorales se utiliza de manera distinta que en una célula diferenciada, porque la quieren como fuente de carbono, no la queman hasta el final, hasta producir CO2 y agua, no. Tienen los carbonos. Entonces, aprovecho esta diapositiva para dar un salto hacia qué hace la glucosa y transitar hacia la diabetes ahora. Aquí estoy presentando resultados de nuestro laboratorio y aquí de otro laboratorio de Boston. En nuestro laboratorio se ha visto como mecanismo que si yo cultivo células tumorales sin glucosa o con glucosa, el escenario es muy distinto. Hemos tenido estas células con un colorante que identifica a una proteína que en las células sanas está en la membrana y aquí se ven las membranas, teñida de verde, ¿vale? En rojo, que no sé si se ve bien, creo que no, ¿se ve? ¿Del rojo? Bueno, aquí se puede adivinar, aquí la luz es muy fuerte, creo. Bueno, en rojo está pintada la membrana nuclear. Entonces, lo que se ve aquí es que la glucosa por sí sola no mueve a esta proteína de la membrana. Si le das una señal tumoral, la proteína se acumula, pero se acumula en el citoplasma. ¿Ven aquí estos agujeros negros? Estos son los núcleos que están vacíos. La entrada de esta proteína al núcleo, que es lo que está ocurriendo aquí, cuando tienes mucha glucosa y la señal, el factor de crecimiento. Aquí la veis acumulada en el núcleo, y en el núcleo lo que hace esa proteína es promover la expresión de todas las señas de identidad del cáncer. O sea que necesitas alta glucosa y esa señal del factor de crecimiento para que meterla en el núcleo y acumularla. Esto es in vitro. Aquí, in vivo, lo que se ve, en este caso, lo que se hizo es coger ratones y a una parte se les alimentaba con una dieta cetogénica que hace que tengas muy poquita glucosa en plasma y a otros se les alimentaba a todo lo que querían. Entonces, por eso tienes ratones con muy poca glucosa en plasma y con mucha. Y mides, era un modelo de ratón con astrocitoma, con un tumor del cerebro. Entonces, lo que se ve es que cuanta más glucosa, más crece el tumor, porque se está pesando los tumores. ¿Vale? Esto nos está diciendo que la glucosa, la alta glucosa, tiene el poder de, en ciertos cánceres, potenciar la señalización tumoral y hacerles crecer. Entonces, ahora ya sí que me paso a la diabetes y empezaré diciendo que en la diabetes un problema bastante frecuente es la hiperglucemia, que consiste en que una célula, en vez de estar bañada por poca glucosa, 5 milimolar, que es lo que tiene un individuo normal, pues como no se controla, en este caso, en esta enfermedad, la capacidad de almacenar los excesos de glucosa en los almacenes está dañada. Por lo tanto, con cierta frecuencia, la célula se ve inundada por mucha glucosa, no se almacenan los excesos. Pues la falta de control de la glucemia conduce al desarrollo de la diabetes, que es la enfermedad endocrina y metabólica más frecuente que hay. Lo que está dañado es el mecanismo que hace que la glucosa en exceso se acumule en los almacenes. Entonces aquí presento el principal protagonista de ese almacenamiento es la insulina, una hormona que secreta el páncreas. La insulina es como un factor de crecimiento que se une a sus receptores y lo que hace es colocar aquí en la membrana de las células estos transportadores de glucosa que hemos pintado en rosa. Entonces empiezan a meter la glucosa y llama hiperglucemia.
Eso es lo que ocurre en condiciones fisiológicas normales, lo que debe ocurrir. Y eso se hace porque cuando la insulina se une a su receptor, induce unas modificaciones aquí en la parte citoplásmica y este receptor es como si pisara dos pedales. Un pedal que lo pisa sutilmente, que es este que va a proliferación, induce poca proliferación, pero algo, y un pedal que lo pisa bastante más fuerte, que es el pedal que lleva a metabolismo. Entonces, en este pedal lo que estoy diciendo es esto. Coloca estos transportadores de glucosa en la membrana, mete glucosa, aumenta insulina, aumenta la captura de glucosa, que se utiliza para almacenar, para crecer y para proliferar la fuente de carbonos. ¿Vale? Cuando algo falla, ahí entonces sobreviene la enfermedad, la diabetes. Y hay varios tipos de diabetes, las más frecuentes son estas dos, la de tipo 1 y la de tipo 2. En cualquiera de ellas lo que tienes es una incapacidad de almacenar esos excesos de glucosa en sus almacenes. Entonces te encuentras con mucha glucosa fuera de la célula que no puede entrar. Y eso, en la diabetes de tipo 1 ocurre porque en estos enfermos es una enfermedad autoinmune y su sistema inmune reconoce a las células beta-pancreáticas como extrañas y las ataca, se las carga. No producen insulina. Pues si no hay insulina, no puede hacer la señalización, no puede meter la glucosa. Esta es una diabetes rara, autoinmune, representa el 5% de las diabetes y se suele manifestar temprano, en la infancia. En cambio, en la diabetes de tipo 2, lo que ocurre no es eso. En la diabetes de tipo 2 el individuo es capaz de producir insulina, pero lo que ocurre es que el receptor de la insulina es sordo, no obedece a la insulina. Es decir, que se le pega la insulina, pero él no señaliza para meter glucosa, por lo cual pues sigues teniendo un exceso de glucosa ahí. Este tipo de diabetes es la más frecuente con mucha diferencia. Suele aparecer tarde en la vida, está asociada también al envejecimiento, y el mayor factor de riesgo para desarrollarla es la obesidad. ¿Vale? Cuando se desarrolla la diabetes, antes de desembocar en diabetes, el individuo obeso trata de controlar la glucosa, que no haya hiperglucemia, secretando más insulina. Es decir, tiene frecuentemente concentraciones altas de glucosa y de grasa en la sangre. Entonces, para regularla, secreta más insulina. Si secreta más insulina, controla la glucosa y tú se la mides y no ves que tenga hiperglucemia. Pero poco a poco los receptores se están desactivando, entonces cada vez funcionan menos y cada vez necesitan más insulina para limpiar esa glucosa. Con lo cual atraviesa por una etapa de hiperinsulinemia, en la que secreta mucha insulina para poco efecto, porque los receptores se están desactivando. Y eso es importante porque acabo de decir antes que la insulina es un factor de crecimiento, que promueve proliferación y promueve metabolismo. Entonces, si no le dejas hacer la parte metabólica, pero la parte proliferativa sí, además de por otras razones, la insulina ha sido el factor clásico que ha unido la diabetes con el cáncer. Lo primero que se ha pensado que estaba fallando en la diabetes, que esa etapa de hiperinsulinemia que se atraviesa antes de llegar a la diabetes, tienes un factor de crecimiento en exceso que induce proliferación. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, si la glucosa no puede entrar adentro de las células, se acumulan los vasos. Esto está exagerado en el dibujo. Esto es un vaso, esto es una célula y esto es el riñón. Si se aumenta la glucosa, que está aquí esquematizada con estos hexágonos verdes en la sangre, pues porque no puede pasar a las células, estas células se mueren de hambre. Entonces tienen que tirar de otras fuentes de energía para obtener su energía. Entonces queman grasas y queman glucógeno, queman lo que pueden. Y eso genera metabolitos que pueden ser muy dañinos porque alteran el pH en la sangre y eso cambia la actividad de todos los enzimas. Eso puede ser muy peligroso. Pero además es que si no tienen energía, se desencadena un reflejo que es de polifagia. Los diabéticos tienden a comer mucho, siempre tienen apetito. Por eso y porque como la insulina no está funcionando y la insulina también promueve saciedad, pues polifagia. Por otra parte, al subir tanto en sangre los solutos, glucosa y estos metabolitos, pues se tiende a retener un poco más de agua, aumenta el volumen y eso hace que aumente la presión y hace también que el corazón tenga que esforzarse más para empujar a esto que está como mucho más tenso. El gasto cardíaco aumenta. Además,
Como aumenta aquí el volumen, pues la filtración glomerular aumenta. Y entonces eso hace que orines más. La actividad del riñón aumenta, ¿vale? Y eso hace que orines más. Y este es otro síntoma de la diabetes, poliuria. Normalmente en el riñón, la glucosa que se va colando en la orina desde la sangre, en el riñón se vuelve a reextraer y se recicla, porque es un sustrato muy valioso para todas nuestras células, es lo que más les gusta a las células para crecer. Pero aquí, como hay tanta glucosa en sangre, pues es que no da abasto, y la orina, sale mucha glucosa en la orina y eso hace que sea dulce, glucosuria. Y luego además esta cantidad de solutos que hay aquí en sangre activa unos receptores de los senos aórticos y carotídeos, de las arterias, que hacen que se desencadene un reflejo paralelo, polidipsia, que son los síntomas de la diabetes. En cualquier caso, aquí lo que pueden ustedes ver es que este cambio en el ambiente que rodea a las células exige de ellas un montón de adaptaciones que pueden darse o pueden no darse y pueden adaptarse más fácilmente o menos. Y eso va a dar lugar a un montón de comorbilidades o de enfermedades que aparecen asociadas a la diabetes. Las más conocidas quizás sean las cardiovasculares, pero la retinopatía diabética también lo conoce todo el mundo, o las nefropatías. Quizá las menos conocidas sean la disfunción inmune y el microbioma alterado. Y voy a dar unas pinceladas porque son importantes para la relación con cáncer. Lo que sí que sabe todo el mundo es que los pacientes diabéticos tienen más infecciones y que tardan más en curarlas. Y eso no lo podría justificar diciendo, claro, como tienen la sangre dulce, a las bacterias les gusta la glucosa y crecen más, que es una posibilidad. Pero también tienen el sistema inmune dañado, y lo tienen muy dañado. Después voy a detallar cuáles son esos daños. Pero además tienen también alterado el microbioma. ¿Qué es esto? El microbioma es una serie de bacterias y hongos que viven en nuestro organismo asociados en simbiosis, que quiere decir que ellos tienen la comida asegurada, sobre todo en el intestino, también hay en la piel y en otras partes, tienen la comida asegurada, utilizan los productos que nosotros no estamos quedándonos, que ya los vamos a desechar, y ellos extraen su energía de ahí. Pero, a cambio, producen una cantidad de sustancias que son beneficiosas para nosotros. Producen vitaminas, producen productos antiinflamatorios y producen butirato y otras sustancias que tienen un poder antitumoral. Entonces, el microbioma alterado en la diabetes, lo que ocurre es que con la hiperglucemia muchos de los géneros que viven ahí asociados con nosotros mueren. Cuando esos mueren, son reemplazados por microorganismos oportunistas, que son bacterias que no deberían estar ahí y que aprovechan para crecer ahora. Y esos oportunistas tienden a producir inflamación y toxinas. Y las toxinas, muchas de ellas, actúan como si fueran factores de crecimiento tumorales, con lo cual pueden promover el crecimiento tumoral. Total, que con la diabetes vienen asociadas un montón de enfermedades y entre ellas cabe destacar al cáncer. Para curar la diabetes se han inventado varias estrategias, que he puesto muchas, pero las puedo resumir en dos. Una es potenciar la acción, todo, por supuesto, como lo estoy pintando como muy blanco y negro, obviamente son espectros en la realidad. Decía que una de las estrategias es potenciar la acción de la insulina y la otra, reducir la glucosa circulante y la trasas, ¿no? Con eso estaría arreglado. Y lo pongo porque después voy a hablar de los tratamientos antidiabéticos, qué influencia tienen sobre el crecimiento del tumor, puesto que la insulina es un factor de crecimiento y puede hacer crecer al tumor, y la glucosa, si la reduces, impide que crezca. O sea que tienen acciones opuestas. Y todo esto es importante porque la diabetes en España en el año 93 afectaba al 4% de la población. En el año 2017, y estos son datos del Ministerio de Sanidad, está en el 7,8 y ahora está en el 8, algo. O sea, que se ha doblado la incidencia de la diabetes. Supongo que como consecuencia de que la obesidad también está aumentando. Entonces, si aumenta la diabetes y la diabetes lleva asociados muchos cánceres, pues va a aumentar la incidencia de esos cánceres que están asociados. Por ejemplo, el cáncer de colon, que es el segundo más frecuente a nivel mundial. Pero si la búsqueda de nutrientes es un motor para el desarrollo de cáncer
Y el exceso de nutrientes circulantes en la diabetes podría favorecer el cáncer, así como la insulina, el exceso de insulina también. ¿Qué otros factores en la diabetes pueden favorecer la tumorogénesis? Y es que la relación entre diabetes y cáncer, y ya voy a pasar directamente a los factores, a las líneas que los unen, que era el título de la charla, las relaciones entre la diabetes y el cáncer son bidireccionales. En unos casos aparece primero la diabetes y luego el cáncer, pero en otros casos aparece primero el cáncer y luego la diabetes. De hecho, en algunos cánceres pancreáticos, la diabetes se considera un chivato de un cáncer subyacente silencioso que no se había detectado. O sea que hay factores que influyen de aquí a aquí y de aquí a aquí. Para sistematizarlo de alguna manera, los he dividido en factores externos, los tratamientos, y factores que son de qué factores de la diabetes pueden promover el crecimiento tumoral. Los tratamientos, tenemos tratamientos antidiabéticos y tratamientos antitumorales o antineoplásicos. Los antidiabéticos. Esto sí que es difícil de estudiar. Es muy difícil por muchas razones. En primer lugar, porque los tratamientos antidiabéticos son muy variados. Pero es que además, un paciente diabético empieza con metformina, a lo mejor, que es un fármaco que rebaja la glucosa, y luego se le pasa, conforme va evolucionando la enfermedad, se van añadiendo fármacos para controlar la hiperglucemia, con lo cual, al final, es muy complicado el tratamiento, no tienes una sola cosa, sino que tienes muchas. Nosotros aquí, para simplificar esto, tratamos de analizarlo dividiendo esos fármacos en aquellos que suben la insulina o los que bajan la glucosa, que están representados aquí por la metformina, que es el prototipo que rebaja la glucosa. Y al analizar las frecuencias, los riesgos relativos, lo que se ve es que los cánceres gastrointestinales, las insulinas, tienden a aumentar el riesgo relativo de estos cánceres, mientras que la metformina tiende a rebajarlo, en vez de estar lo que lo rebaja. En esto ya no me voy a meter porque es un poco significativo o nada. Estos quizás sean los más relevantes. De hecho, la metformina se está estudiando en un montón de ensayos clínicos como tratamiento antitumoral, como ayuda para los tratamientos antitumorales, pero no está claro si realmente es beneficiosa o no. Yo por lo menos no lo veo claro. Y es que la metformina, tú puedes ver que hace algo en las células tumorales, que inhibe su crecimiento porque, entre otras cosas, bloquea la respiración, entonces crecen menos con metformina. Pero es que la metformina también actúa sobre el sistema inmune y sobre el microbioma, induce cambios. Entonces, estudiarlo a nivel de células en cultivo es muy fácil, pero en el organismo ya es un poco más complicado tener claro qué es lo que hace. Y como digo, sigue habiendo estudios en marcha para ver si realmente ayuda o no ayuda. Por otra parte tenemos los antitumorales, que también se pueden clasificar en un montón de familias. Pero lo que quiero subrayar con esto es que casi todos los antitumorales que se utilizan producen hiperglucemias, o de grado medio o de grado moderado. O sea, que si tú un paciente que estás tratando con un antitumoral que le produce aquí una hiperlipidemia, eso induce hiperglucemia, pues ya has inducido la diabetes después del cáncer. Por eso hacía aquí hincapié en que las relaciones son bidireccionales. Se pueden desarrollar desde la diabetes desde el cáncer o viceversa. Claro, si desarrollas la diabetes desde un tratamiento antitumoral se considera un mal menor, lógicamente. ¿Vale? Y digo, estos tratamientos antitumorales no solamente inducen hiperglucemia, que ya hemos visto que potencia todas las señas de identidad del cáncer, sino también hiperlipidemia. Y la hiperlipidemia, colesterol o triglicéridos, la hiperlipidemia produce, por una parte, resistencia a la insulina, con lo cual conduce a tener también hiperglucemia, porque si la insulina no funciona, la glucosa no la metes en los almacenes, hiperglucemia. Pero es que además, en células tumorales hay evidencias, tanto in vitro como en vivo, de que los lípidos inducen invasividad o metástasis, malignización. Con lo cual, bueno, para rematar ya, cuando tienes un paciente que tiene diabetes y tiene cáncer y le estás dando antineoplásicos y antitumorales, tienes que controlar muy bien qué cantidad de cada tratamiento le das, porque esta es la señalización de un factor de crecimiento. Se une a su receptor y señaliza. Vale. Los antidiabéticos persiguen potenciar la acción de la insulina, o sea, potenciar esta señalización.
Los antineoplásicos persiguen disminuir la señal de los factores de crecimiento, de las oncoproteínas. O sea, que van en contra. O sea, que al dar uno y otro tienes que calibrar muy bien cuánta cantidad das de uno. Eso en cuanto a los factores externos. Los factores intrínsecos los he dividido en estos 4. Voy a ir rápidamente porque ya hemos hablado de la mayoría de ellos. Los factores hormonales que conducen desde la diabetes al cáncer, pues la alteración hormonal más evidente de la diabetes, que es la insulina, ¿no? Que en los diabéticos de tipo 1 hay poca, pero se la pinchan, exógena, y en los diabéticos de tipo 2 atraviesan esa fase previa de hiperinsulinemia, donde está actuando para proliferar. La insulina, además, promueve la actividad de estos 2 factores de crecimiento, que son también inductores de proliferación. Y eso, digo, es lo que ha hecho que la insulina se considere clásicamente como el nexo de unión entre la diabetes y el cáncer. Pero además de eso, hay otras alteraciones hormonales en la diabetes que están presentes ya en la obesidad y que también conducen al crecimiento tumoral, como son un exceso de producción de esta hormona, leptina, y un defecto en esta. La leptina es una hormona que sirve para inducir saciedad, rebajar la ingesta, eso es en general, pero muchas células tumorales tienen receptores para ella y obedecen a ella proliferando, porque se une a receptores parecidos a los de las citoquinas inflamatorias. Es como si fuera un factor inflamatorio. Con lo cual, la célula tumoral responde a este exceso de leptina proliferando más. Por otra parte, la liponectina es antiinflamatoria y la inflamación es uno de los estímulos más potentes para promover invasividad. Con lo cual, si rebajas la antiinflamatoria y subes la leptina, que es proliferativa, otra vez estas 2 cosas están colaborando para que crezcan los tumores. Las alteraciones metabólicas de la diabetes más conocidas son la hiperglucemia, que ya les he enseñado algún dato de que la glucosa subía el crecimiento tumoral, y la hiperlipidemia, que lo acabo de decir. Luego tengo alguna diapositiva por ahí si la quieren ver, que promueve invasividad. Pero además hay otra, que es la deficiencia en vitamina D. La deficiencia en vitamina D es característica de la diabetes, y la vitamina D tiene efectos antiinflamatorios, o sea, contrarrestaría invasividad, y además interfiere con la señalización de los factores de crecimiento, interfiere con la proliferación y promueve diferenciación. Con lo cual, si te falta vitamina D, otra vez, más proliferas y hay inflamación. Los efectos inmunes de la diabetes. La diabetes, sobre todo por la hiperglucemia, se producen muchos cambios en el sistema inmune. Los he empezado a introducir antes y ahora los voy a desarrollar un poco. Nuestro sistema inmune tiene 2 patas. Una pata que es el sistema innato y otro que es el adaptativo. El innato es una parte del sistema inmune que reconoce patrones generales extraños, células extrañas en general, pero no distingue si esto es la bacteria del cólera o el virus del sarampión, ¿vale? Y ese sistema innato está formado por células que producen proteínas que van circulando y que están dedicados a eliminar esas cosas extrañas, células dañadas y cosas extrañas. Estas células, las más importantes, son los macrófagos. Y los macrófagos se pueden diferenciar a proinflamatorios o antiinflamatorios, dependiendo del ambiente que les rodee. Pues en la diabetes están desequilibrados y hay muchos más macrófagos proinflamatorios que producen estas proteínas que se llaman citoquinas inflamatorias. Y la inflamación en los obesos y los diabéticos tiene niveles mucho más altos de estas citoquinas inflamatorias. De hecho, se considera una inflamación, la obesidad, inflamación difusa y crónica, no resuelta. Y eso promueve invasividad. Por otra parte está el sistema adaptativo. El sistema adaptativo está también formado por células, que son los linfocitos, que producen anticuerpos, y en este caso, estas células sí que son capaces de distinguir si este es el virus del sarampión y este es el de la gripe, y producen proteínas específicas para el sarampión, la gripe o lo que sea. O sea, este distingue. Bueno, pues el sistema adaptativo también está fastidiado en la diabetes. En primer lugar, porque las células están desequilibradas. Los linfocitos capaces de matar células dañadas o extrañas, esos son mucho más numerosos. Pero a pesar de ser más numerosos,
están como inactivados porque tienen la proteína que les sirve para reconocer los daños, no funciona porque se modifica con glucosa, está glicada. Y encima los anticuerpos, algunas de las clases de anticuerpos también están glicadas, modificados con glúcidos, y no son capaces de hacer su función. Con lo cual ni el innato ni el adaptativo están funcionando correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la vigilancia inmunológica encargada de detectar células dañadas y tumorales está funcionando peor. Y por último, el microbioma, que como decía antes, son las bacterias que están encargadas de producir sustancias anticancerígenas como el butirato, antiinflamatorios. Y entonces, como está alterado en la diabetes de manera que disminuyen las bacterias buenas, simbiontes, que producen estos productos, pues ya no tienes el producto anticáncer. Además crecen las bacterias oportunistas que te producen inflamación y además esas bacterias oportunistas secretan toxinas y muchas de esas toxinas imitan a los factores de crecimiento y promueven señalización tumoral. O sea, esta es la foto de familia con todos los factores desde la diabetes a cáncer y viceversa, y he puesto aquí 4 conclusiones, se podrían poner muchas, pero yo he seleccionado estas así un poco a la ligera. Distintos cánceres se asocian de modo distinto a la diabetes, la coexistencia de diabetes y cáncer empeora la supervivencia, puede aparecer primero cualquiera de los dos porque las relaciones son bidireccionales, en algunos cánceres aparece primero la diabetes y en otros es al contrario. Las contribuciones desde la diabetes a cáncer son múltiples, como hemos visto, y un screening exhaustivo de la población diabética podría prevenir muchos cánceres, porque es una población predispuesta. Entonces, si a esa población la sometes a un screening mucho más detallado, pues a lo mejor puedes evitar muchos de los cánceres asociados. Y por último, es necesario identificar cuáles son los mecanismos implicados para idear terapias efectivas. Y con esto termino. Muchísimas gracias y abro el turno de preguntas.